Señor, en este momento, Señor, gracias Jesús, por todas las gracias derramadas sobre este pueblo amado. Y ahora, Señor, pido con todo mi corazón este derramamiento del Espíritu Santo que tú has prometido a todos los que están en tu sagrado corazón. Gracias por este momento en nuestra historia. Gracias por este momento entre todas mis familias aquí presentadas. Que sea un momento de gloria. Que esta unción del Espíritu Santo pase a nosotros, que nos transforme radicalmente y que nos levante así en la plenitud del poder de Dios. Y te alabamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Cuando llegamos a este momento después de tantas bendiciones, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿y ahora qué? Y cuando escuchamos los testimonios de poder y cómo Dios ha realizado sus sueños en nosotros, claro, nos preguntamos otra vez, ¿y qué de nosotros? Y una cosa estoy segurísima, es que Dios, el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo de mañana. Pero una cosa nos quedamos pendientes de la razón de esta explosión del poder de Dios. Yo creo que cuando miramos atrás en la iglesia, quizás como huesos secos, ¿verdad? Quizás como Ezequiel en el Antiguo Testamento delante del Señor, cuando el Señor le preguntaba si estos huesos secos podrían ya revivir. Y él contestó, solo tú sabes, Señor. Yo pienso que muchos de nosotros en la iglesia hemos contestado al Señor lo mismo, mirando las circunstancias de nuestro hogar, como hemos escuchado, o de nuestras familias, o de nuestra iglesia. Pero una cosa sé, es que el mismo Señor que profetizó sobre Ezequiel, lo único que él dijo era una cosa sencilla: profetiza sobre esos huesos secos y diles que escuchar la voz de Yahweh. Y en este momento se levantaban, así como este ejército de huesos secos, un ejército completamente transformado por el poder de Dios. Hemos cantado sobre la renovación y la salvación de México, ¿sí o no? Pero primeramente hemos orado por nosotros mismos. Y en esto yo creo que pendiente de este poder de Dios, como el lema o el tema ahora, el Espíritu Santo en nuestras familias. El Señor, compasivo que es, me mira por los ojos y me dice a mí, tanto a ti como en el libro de Cantares en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2. Mi amado me dijo, levántate, cariño, y vamos. Mira, el invierno ha pasado y con él se han ido las lluvias. Ya han brotado flores en el campo. Ya ha llegado el tiempo de cantar. Ya se escucha en nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Ya tiene higos la higuera y los viñedos esparzan su aroma. Levántate, amor mío. Sí, levántate, amor mío. Y vamos, paloma mía, que te escondes en las rocas, en los altos, escabrosos escondites. Déjame ver tu rostro. Déjame escuchar tu voz. Es tan agradable verte. Es tan dulce escucharte. Y por eso, como hemos experimentado esta voz del Señor, que nos está con todo su amor diciendo, levántate, amor mío, esposa mía, iglesia mía, paloma mía, vamos, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable verte, es tan dulce escucharte. Por eso en Apocalipsis escuchamos otra vez la petición de nuestro amado del Señor, que nos dice, ojo, ojo, el Espíritu Santo
y la esposa del Cordero de Dios dicen, ven. Y el que escucha, diga ven. Y el que tenga sed, como hemos escuchado en la primera plática, y quiera, venga y tome del agua de la vida sin le cueste nada. Palabra de Dios. Hermanos, cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, hemos escuchado de que cómo es el Señor que viene a nosotros primero y por esta invitación. Pero ¿cómo sería esta invitación sin aceptar esta invitación? Y sin aceptar esta invitación, ¿cómo podríamos confiar, como hemos escuchado por los testimonios? ¿O cómo podríamos actualizar, como hemos hablado, lo que el Señor tiene designado para nosotros, los planes del Señor para nosotros y por la familia? La palabra del Señor dice que la fe viene por oír, y lo que oímos es la palabra de Dios. La fe viene por oír. Fe es íntima relación con el Señor. La palabra más chiquita de la Biblia, F-E. ¿Tiene la fe o no tiene la fe? Pero si Dios nos ha dado la gracia de tener la fe, ha depositado en nosotros por el bautismo el don de la fe, ¿cómo no es que vamos a aceptar este gran don para que seamos en íntima relación con el Señor? Yo hablo mucho de esto cuando veo a mi propia familia. Tengo los dos hijos, Kimberly y Marcos, y tengo mis nietos, uno de Sean Marcos y los 4 de Kimberly. ¿Cómo es de nosotros en cuanto a la fe? Es como abuelita, ¿no? Yo estuve en casi todos los partos de mis nietos, y cuando estuve allí, no solo en el parto, pero en la concepción de ellos algo pasó, especialmente con el primero, Sean Marcos, porque su papá, mi hijo, estaba en drogas y alcohol, y él estuvo en el 6º mes antes del parto cuando la mamá estaba perdiendo a mi nieto. Volvimos a la casa, rogamos con comunidad sobre el vientre de la mamacita para que corte el circuito de todo lo que había sido este ataque de Satanás y la enfermedad del alcoholismo en la vida de su papá. Y en este instante Dios oró con nosotros, rogando por la sanación en el Espíritu, por la sanación de Sean Marcos. Él no sabía que yo estaba, pero yo con las manos puestas sobre el vientre de la mamá, yo sé que Dios estaba haciendo este milagro. Sean no me conocía, hoy día tiene 24 años, ya casi está para casarse, está en su último año de la universidad en Harvard University, de primera, es el nieto para la gloria de Dios. Pero así, cuando él nació, él no sabía que yo había participado en la oración de sanación. Pero unos 3-4 meses después, ustedes saben quiénes son abuelitos, ¿no? La primera sonrisa. Cuando ellos comienzan a reconocer a esta abuelita, y de un pronto día, él comienza a tratar de pronunciar la palabra grandma, abuelita. Después las palabras de amor, I love you grandma, te amo grandma. Y ya comienza, no solamente por la fe de la abuelita, pero la fe de este nieto que comienza a aceptar la bondad de la abuelita. Pero no basta allí, porque de pronto comienza el crecimiento en ellos, la confianza. Es como Joshua, el primero de Kimberly, con sus 2 otros hijos, y Sean Marcos un día. Estaban en el jardín y tengo una piscina, y de pronto ya los 4 se lanzaron a la piscina y ninguno sabía nadar. Y yo les jalaba y dije a Joshua, ¿cómo te ocurre lanzarse a la piscina y no sabes nadar? Y él, tan bello, dijo, pero grandma, tú estuviste allí. Ah, toda la diferencia, ¿verdad?
Cuando hablamos del poder de Dios en nosotros, primeramente es el comienzo, la fe depositado en nosotros. Pero qué triste sería tener fe, pero nunca aceptarla. Por eso siempre estamos rogando al Señor que cuando escuchamos la palabra del Señor, como yo no sé dónde estuviste la primera vez que entró en tu corazón, este querer de abrazar al Señor, quizás con tus abuelitos, rezando el rosario, o quizás después en una comunidad, yo no sé dónde estuvieron cuando comenzaba a palpitar el corazón en cuanto al querer, el conocimiento del amado Dios, como Él dice, mi amado, mi cariño, mi paloma, ven, qué agradar es escuchar tu voz. Pero no basta así nomás aceptando la confianza ahora que Dios nos da, pero comienza a querer en nosotros la actualización de este gran Dios. ¿Cómo sería nomás ser bautizados? Quizás por un momento así sentir y palpar la misericordia de un Dios, pero nunca querer crecer en conocimiento, en fe, en confianza. Pero con esto no basta nomás tener confianza, pero tenemos que poner pies. Y eso es por hacer la diferencia en cuanto a lo que estamos experimentando aquí. Pero por conocer la mayor parte de ustedes, por Carisma en Misiones o las misiones en sus pueblos, sé que ustedes han tenido muchas experiencias del amor de Dios. Pero Dios quiere algo más de nosotros y por eso está mandándonos una bendita renovación. Y quizás una renovación de la renovación. Para hacer este crecimiento en nosotros, para actualizar el sueño de Dios. Ese significa para mí un nuevo Pentecostés. Y en esto voy a volver un momento a hablar, quizás poner un poco de aplicación por una historia del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 24, por donde habla del Dios amoroso por medio de un viejito. Mis papás eran casados por 58 años. Mi papá murió hace 2 años cuando tenía 96 años. Pero él siempre relataba también esta historia mirando a su propia esposa ya en su vejez. Pasó con estos viejitos en Génesis 24, era antes de 24. Eran unos 2 viejitos que estaban caminando por un jardín mano en mano, mirando el cielo. Amorosos, sí. Y entonces de pronto uno se acerca a ellos y dice, ¿y qué están haciendo aquí? Ustedes son viejitos, mano en mano todavía. Y ellos contestan, ¿no saben que Dios nos ha prometido que nuestros descendientes serán más numerosos que las estrellas del cielo o la arena del mar? Pero Sara no había concebido y tenía como 100 años, imagínense. Pero todavía mano en mano, esperando la promesa del Señor. Pero ahora, siendo así que después el Señor concedió, como ustedes conocen la historia, del hijo de promesa, Isaac. Ya Isaac estaba creciendo, pero todavía no había cumplido todavía la promesa del Señor en cuanto a los descendientes que Dios había prometido a los viejitos, Abraham y Sara. Isaac necesitaba una esposa, pero vivieron en una tierra extraña. Y entonces el papá Abraham dijo al administrador de su casa, Eliezer, yo creo es tiempo que tú vayas a mi tierra natal y que busques una esposa para mi hijo Isaac. Wow, imagínense, ¿cómo podría tener en sus manos el mandato de buscar una esposa para el hijo de promesa para cumplir con los designios de la promesa de los abuelitos
que sus descendientes serían más numerosos que las estrellas del cielo o la arena del mar. Entonces dice la historia que Eliezer confió en la palabra del Padre. Yo no entiendo por qué los católicos no confían en la promesa de Dios. Yo no sé cómo podríamos vivir en una familia sin confiar en las promesas de los abuelitos, sin confiar en las promesas que Dios nos ha dado. Este me hace pensar, Abraham es como el Padre Dios, el Padre de la promesa. Isaac es como el hijo de promesa, Jesús, el hijo que está en búsqueda de una esposa. Eliezer es el administrador de la casa, el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Y nosotros somos la esposa. Entonces, ¿con esto qué va? El Espíritu Santo tiene un trabajo muy difícil, porque el mandato del Padre es buscar una esposa para el hijo Isaac. Pero dice así que él sí toma en cuenta que sí tiene que ir y viajar a la tierra natal del padre Abraham. Cuando llega a este pueblo natal de Abraham, dice la Escritura que él se sienta enfrente del pozo de la plaza central y pone sus manos en su cabeza y dice, ¿ahora qué hago? Y el Espíritu de Dios le despertó en este momento y decía, la primera niña que se acerque a ti y te ofrece agua, ella es y será la esposa de Isaac. Ustedes complican tanto la vida, ¿verdad? Nosotros es como Eliezer a veces, ¿y ahora qué hago? El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu espera que yo busque también una esposa para Cristo, ¿verdad? Yo busco así los almas que Dios ha creado para Él, pero me siento a pensar, ¿y cómo se hace? Pero así con eso el Espíritu Santo le revela fácilmente. Pues la primera niña que se acerca a ti, te ofrece agua para ti, tus camellos, fíjate en ella, ella será. Ella se acerca, y cuando ella se acerca a él comienza a comunicar con ella, así con estas palabras: niña mía, el Señor me ha mandado a buscar una esposa para el hijo predilecto Isaac. Ella era pariente de esa familia de Abraham viviendo en su tierra natal. Ella conoció por las palabras prometidas que sí, Abraham era el padre y que Isaac era el hijo de promesa, pero jamás se hubiera dado cuenta que ella era la escogida. Cuando Eliezer comienza a comunicar con ella estas palabras, ¿qué hace ella? Ella no se esconde. Ella se abre a él y comienza a escuchar. Es como cuando uno comienza a recordar las promesas del Señor, pero todavía no está muy pendiente del momento de la acción. Dice Eliezer, cuando ella le escuchaba, le ofreció brazaletes de oro, anillos en el dedo. Y cuando ella recibió los brazaletes y el anillo en el dedo, ella le invitó a su casa para explicar a su padre lo que era este evento tan maravilloso de Eliezer con ella. Imagínense tan rápido. Ella va buscando agua, encuentra a Eliezer enfrente del pozo. Él comienza a comunicar a ella el plan de Dios, y de esto ella le invita a su casa y comienza a abrir Eliezer la razón de Dios a su familia. ¿No es más o menos lo que está pasando con nosotros aquí? El Padre quiere que su hijo tenga una esposa. El Hijo Jesucristo necesita una esposa.
La promesa que dio a Abraham es la promesa que todavía está sobre nosotros. Descendientes serán más numerosos que las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero Dios actúa. Primeramente nos manda el Hijo, pero por el Espíritu Santo comienza a abrir en nosotros la razón de Dios. Y cuando estamos aquí pendientes, el papá de la niña Rebeca contesta a Eliezer con estas palabras: todo esto viene del Señor, y nosotros no podemos decirle a usted que sí o que no. Mire usted, aquí está Rebeca, tómela y váyase, que sea la esposa del hijo y de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Vamos a llamar a ella, a ver qué dice ella. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres ir tú con este hombre? ¿Quieres casarte con Isaac? ¿Y qué dijo ella? Nada me detiene, yo voy con él. Amén. Gloria al Señor. Pobre de nosotros si fuera tanta bondad de Dios, que ha preparado el esposo, el Señor Jesús, para nosotros. El Espíritu Santo está haciendo palpitar el corazón. El Señor Jesús quiere casarse con nosotros. Nosotros somos la esposa. Imagínense, mi papá siempre decía: Marilyn, como gringa que soy, cuidado con esos latinos con sangre caliente. Pero cuando escucho esta palabra, es la palabra de Dios que me llama: paloma mía, qué agradable es escuchar tu voz, qué agradable es verte. Y cuando esta familia se pone de acuerdo, y la niña: nada me detiene, me voy a casarme con Isaac. Para mí, mis hermanos, es así lo que es la evidencia ahora de lo que es una renovación en el Espíritu Santo. No terminó nomás con la acción del Espíritu el querer. Hasta mi hijo en Alcohólicos Anónimos dice: todos los borrachos tienen buenas intenciones, pero nadie llega al cielo por buenas intenciones. No era suficiente que Rebeca nomás quería casarse con Isaac, o quizás poner el pie hacia en este desierto, hacia el encuentro con él, pero es alcanzar, terminar lo que es la razón de Dios en nosotros. Y cuando de lejos Eliezer y Rebeca están así acercándose a donde estaba Isaac, Isaac le vio a esta niña cubierto con un velo, y dice la palabra que él corrió hacia ella, levantó el velo y le llevó a su tienda a casarse con ella. Ay, Dios mío, me da cosquilla, porque este es no solamente un comienzo, pero es una realidad de cómo será un proceso en nuestra vida hasta alcanzar la plenitud de mi Dios, que está conmigo, pero también me está esperando en el cielo eternamente estar con Él. Llamamos esta renovación en el Espíritu Santo un nuevo Pentecostés, un nuevo despertar. Rebeca tenía que despertarse a escuchar la voz de Eliezer. Ella recibió los dones de Eliezer, le capacitó, le preparó para un día con la familia presente encontrarse en esa respuesta de Dios. Nosotros en la Iglesia Católica hemos escuchado bastante sobre este despertar. El Papa Juan XXIII rogó en 1967: renueva en nuestro tiempo los prodigios y señales como un nuevo Pentecostés.
Él tenía 85 años. Pero los descendientes de Dios son millares y millares y billones que necesitan conocer al amado Dios. Y con esto el Papa Pablo VI seguía con esta oración. No solo poseer el Espíritu Santo, pero queremos experimentar la maravillosa acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Papa Juan Pablo seguía la oración diciendo, donde el Espíritu Santo interviene, deja que se quede asombrado el pueblo de Dios. Él trae eventos de novedad, asombrantes. Y hoy la iglesia, tú y yo, se regocija por la confirmación del profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Y el Papa Juan Pablo seguía diciendo, hoy quiero clamar a mi pueblo, a mi iglesia. Ábranse dócilmente a los dones del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si Rebeca no se hubiera abierto dócilmente a la palabra de Eliezer, que representa para nosotros el Espíritu Santo? Pero para mí significa mucho, porque Dios preparó todo esto por antemano por mí. Él mandó a Jesucristo para depositar en mí por el bautismo los dones sagrados del poder de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí o no? Esos dones sagrados permanentes en nosotros. Él preparó esos brazaletes, no de oro, ni los anillos de oro, sino los dones permanentes que están en ti y en ti. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo, por el mismo Señor Jesús, se ocupó de ti. Te dio en tu corazón el anhelo de recibir el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen el corazón de Jesús y viven en el corazón de Jesucristo? Levanten la mano. Entonces vamos a ver una evaluación de lo que ustedes tienen en su corazón. Bueno, lo primero que Dios les dio cuando ustedes fueron bautizados era el don maravilloso por las virtudes del Señor, del mismo temor de Dios, pero nunca querer ser separado de Él. Es por eso cuando la familia Ibarra estaba dando su testimonio, hasta cuando el Satanás había entrado y quería separarlos del amor de Dios, que era este temor de Dios que les volvió así después de 2 años de ataque a confesarse, a reconciliarse con el Señor. Es el don maravilloso en ti que nunca se separa, porque el Señor está pendiente de ti, es celoso de ti. ¿Qué más dio el Señor permanente? Las virtudes del Señor en el Espíritu. Él te dio la fuerza, la fortaleza de Dios, ¿sí? El don maravilloso del Espíritu. ¿Y por qué ustedes dicen que no tienen poder? ¿Por qué no tienen fuerza? Ustedes vienen llorando como disco rayado. La fuerza de María es la fuerza nuestra. Todo lo puedo como Cristo predica, o Kimberly predica, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Él te dio a ti el don maravilloso de la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Ustedes se dan cuenta que Rebeca nunca hubiera podido entender lo que Eliezer estaba tratando de comunicar si no estaba abierto dócilmente a estos dones maravillosos del Espíritu de Dios. Yo recuerdo cuando yo estuve en Colombia y yo era misionera de las Asambleas de Dios. Yo no convertida todavía a la Iglesia Católica. Y un día en el centro de Bogotá estaba orando yo por los pobres católicos. Yo le decía, pobre de ustedes, no son salvos. Qué equivocación, ¿verdad? Pero la manera de vivir a veces me hizo provocar una oración por ustedes.
las borracheras, bueno, cantidad de barbaridades, ¿verdad? Pero en este día no hubo gente, casi unas viejitas rezando el rosario. Yo no sabía rezar el rosario, no era mi culpa, no me juzguen, ustedes no me habían enseñado. Pero con esto ya estaba rezando y orando al Señor por ustedes cuando el Padre estaba para comenzar a prepararse para la misa. Yo no entendí lo que era la Eucaristía. Yo amaba mucho al Señor y predicaba siempre que la sangre del Señor nos salva y nos sana. Y todo lo que es la predicación de la poderosa sangre del Señor, pero no conocí la Eucaristía en la plenitud. Cuando yo estaba orando por ustedes, Dios me dio una visión. Yo no sabía ni qué significaba el cáliz, pero cuando el sacerdote levantó el cáliz en este altar, yo vi con mis ojos mucha gente, quizás centenares de gente, corriendo al altar y subieron al altar cantando, alabaré, 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 alabaré. Esa fue una canción de las Asambleas de Dios, si ustedes no sabían. Y yo pensé, Dios mío, ¿qué es esto? En este altar, ¿qué estoy viendo? Y pregunté al Señor, ¿y ahora qué hago? Como Eliezer, ¿ahora qué hago? Y el Señor me decía, Marilyn, confía en mí, cree en lo que tú estás viendo. Y si tú eres obediente a lo que tú estás viendo con sus ojos, tú conocerás la verdad. Y tú seguirás conmigo y tú verás lo que significa esta visión. Por eso yo estoy aquí con ustedes hoy. Un aplauso al Señor. Pero con esto, esta sabiduría de Dios es como un cuadro que Él presenta a nosotros, de lo que Él quiere de nosotros. Y después el conocimiento de pasos necesarios que Él está preparando en nuestra vida, en nuestra familia, para poder actualizar lo que es el designio del amor de Dios en nosotros. No basta ser visionarios, ¿verdad? Porque Dios nos da conocimiento, te da conocimiento, niña mía, de tu hogar, de tu familia. Los pasos del Señor, dice la palabra, son ordenados por el Señor. Y con esto no solamente, pero con esto el Señor comienza a darnos entendimiento de las razones del Señor. No solo esto, pero el Señor nos da el don maravilloso de piedad. ¿Qué es piedad? Un corazón agradecido. Un corazón agradecido al Señor es como un incienso que se eleva al Señor. Es como decíamos esta mañana, como Kimberly predicaba, todo se hace posible. Humillarnos, orar y así ver esta gloria del Señor es elevarnos en Él siempre, permanente en nosotros, agradecimiento por el Señor. Permanente en nosotros las virtudes como brazaletes de oro. Es también el discernimiento del Señor en nosotros. 7 significa perfección. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? ¿Cuántos de ustedes tienen la potencia de ser perfectos? Ay, después de todo esto, ni levanta la mano. Si los dones sagrados son permanentes en ustedes, es Cristo mismo. El ser de Cristo operante en ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen la posibilidad de ser perfectos? El Señor dice, sed perfecto como yo soy perfecto. Con todo esto, ¿qué significa? El Espíritu Santo en nuestra familia. Y ya con todo esto, lo único que podemos hacer con todo esto es un despertar. Es un despertar. Los discípulos tenían toda esta potencia, pero todavía estaban llorando después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y querían tirar la toalla. ¿Cuántos de ustedes un día querían tirar la toalla? Que no valía la pena.
que estaban cansados. Ah, bueno, por eso María llegó, ¿verdad? Y nos invitó al aposento alto. Este Eliezer, que es el Espíritu Santo, tenía algo más para nosotros. Quería actualizar en nosotros su ser, en nosotros en tal forma que podríamos así despertar a lo que es este don maravilloso del Señor. Pobre Pedro, él fue nombrado la roca de la iglesia, pero no pudo testificar a ninguna niña en la crucifixión de Jesús. Negó a Jesús. Pero era bautizado, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes son bautizados? Ah, cuidado ya. Tomás, que seguía dudando, pero fue bautizado, ¿sí o no? Tenía que tener un día de despertar. Y fue la razón, pues, del día de Pentecostés de Hechos 2. El Señor les había prometido a sus pobres discípulos cuando Él estaba ascendiendo al cielo: quédense aquí en Jerusalén y oren. Y dentro de muy pocos días ustedes serán llenos del Espíritu Santo, bautizados, la efusión del Espíritu en ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Quédense aquí y oren, como hemos escuchado hoy. Los descendientes son billones, millares, los que todavía no conocen al Señor. Pero de nosotros en la iglesia, entre las denominaciones cristianas, la iglesia católica, tenemos que darnos cuenta, como el Papa Juan Pablo dice: acepten los dones, que sean dóciles al poder de Dios. Y con esto el Papa Juan 23 sigue con esta memoria nuestra: renueva en nuestros días los prodigios y señales como un nuevo Pentecostés, hermanos, porque nada se puede actualizar sin un despertar en nosotros. Ustedes no pueden seguir calentando bancas. Ustedes no pueden seguir como un disco rayado. El fuego del Espíritu. María. ¿Cuántos amamos a María? Hicimos la homenaje a ella. Pero si no fuera por ella, ninguno hubiera llegado al aposento alto. Porque necesitaba la mano, el corazón de la mamá para dirigirnos al aposento alto para un nuevo Pentecostés, un nuevo despertar. Y yo digo, ¿cómo es posible que ustedes aman tanto a María, pero ustedes no actualicen la vida de Jesús en su vida? Usamos a María cuando vamos por los tubos. Rezamos a María por las muchas novenas, ¿sí o no? Y lloramos con María por las situaciones de la familia, pero María está diciendo: mi hijo tiene una palabra para ti. Él te está llamando. Él tiene pendiente lo que Él te ha dado. Él te dio los dones maravillosos de su Espíritu, pero Él quiere que tú despiertes a lo que es la razón de Dios, para que sea esta hija de Dios actualizando la voluntad de Dios. Es un nuevo Pentecostés. Entonces, ¿qué es la diferencia? Todos nosotros tenemos... ¿Cuántos son bautizados? Ya tienen miedo de levantar la mano. ¿Tienen los dones permanentes en ustedes, sí o no? Pero ¿cuántos de ustedes están realizando esos señales visibles de esta gracia del Señor que nos llamó así a hacer la misión de Él en la vida por un nuevo Pentecostés? Ahora termino con esto. Yo nací en una familia cristiana. Yo nací sin tendones en mi cuello. Yo nací con 7 meses. Yo estaba para morir. Pesaba 2 libras y no esperaba que yo viviera. Mi hermano había muerto con 9 días de vida 5 años antes. Y claro, mi mamá y mi papá, con su comunidad de oración, constantemente en oración por esta hija que estaba en la clínica por 3 meses muriendo.
Cuando ya no hubo esperanza, me volvieron a la casa. Y una noche en un grupo de oración llevaron a mi casa para ungirme con aceite y orar por la sanación de esta hija. Milagrosamente esta noche el Señor escuchó esta súplica de esta oración como Kimberly predicaba hoy. Cuando ya no hubo esperanza. En la mañana me miraba porque tenía un cuello anormal. Cuando me miraba, el cuello era normal. Y cuando me llevaba a la clínica por la radiografía, donde no hubo tendones en mi cuello, Dios lo había operado en una sola noche y me hizo perfecto mi cuello para la gloria de Dios. Yo sabía que yo como mi familia éramos predestinados a amar al Señor y servir al Señor, innato en nosotros. Kimberly es 5 generaciones de evangelizadores. Pero claro, como una chiquita, lo único que podía hacer en ese tiempo de 2 años, 3 años de edad, levantándome, mi primer oficio en la iglesia de mi papá es pastor, era cantar en el coro de mi papá. Y sí, con 2 años comencé a cantar en el coro de mi papacito. Él se hizo famoso con la radio. En su vida, 75 años diario los programas de radio, imagínense. Era el fundador de radio en Asia, en las áreas más lejanas, en China y Rusia. Cuando tenía 12 años de edad, él tenía que retirarse de su iglesia para la formación de la media comunicación en estos países donde no podíamos entrar. También él tenía un amigo que era soldado de la guerra Corea. Cuando este soldado volvió de Corea, él sintió el impacto de volver a Corea para fundar un orfanato. Y mi papá decía, nosotros como la iglesia les va a sostener, porque yo sé que son llamados a volver a fundar este orfanato. Con esto por la fe, la sabiduría de Dios, el conocimiento, el entendimiento, le mandó a ese soldado a volver a Corea. Él fundó este orfanato, que hoy día se ha convertido en lo que todos ustedes conocen, Visión Mundial, World Vision. Ese fue por medio de nomás una visión que Dios nos dio para hacer cumplir esta misión de Cristo aquí en la tierra mientras tenemos vida. Cuando tenía como 14 años de edad, yo por la primera vez conocí mi primer novio, que se llamaba Glenn Kramer, un guapo joven en la iglesia de mi papá. Y ya nomás nos hicimos esta amistad. Y claro, por la ausencia de mi papá, tan lejos muchas veces, yo no sé si estaba buscando un novio o si estaba buscando ya a mi papá. Pero con todo esto, el Señor en nosotros hizo este amor. Y cuando tenía 18 años y Glenn 19 años, nos casamos. Con esto yo había experimentado muchísimo el poder de Dios como jovencita en un campamento de jóvenes. Yo me había ido un día con los jóvenes a este campo. Yo era un poco rebelde como hijos de predicadores a veces, porque siempre pensaba, yo no voy a ser ministro, yo no voy a ser evangelizadora, eso es para mis padres. Pero una noche los jóvenes oraron por mí. Esa noche descansé en el Espíritu, como uno de ustedes ayer, 3 horas. Y cuando me levanté estaba orando en lenguas. Y cuando miré así abajo de esta montaña, las luces de la ciudad, me llenaba de esta energía del Espíritu. Era un Pentecostés inolvidable. Y el Señor me acordó de las promesas de Él sobre mí. Y cuando yo vi las luces de la ciudad, Él me mandaba diciendo, Marilyn, tú eres mía, yo te voy a ayudar, te necesito. Ustedes han experimentado algo semejante aquí, ¿verdad? Pero con todo esto, ya en mi iglesia, con Glenn, con los jóvenes, me fui a las calles a evangelizar a los borrachos y cantar para ellos en las esquinas de Los Ángeles. Y después, muy después, cuando nos casamos y teníamos los 2 hijos, imagínense, ustedes tienen mucha culpa de nosotros, porque fue aquí por donde nos fuimos mandados de las Asambleas de Dios a aprender el español en Guadalajara.
y vivimos aquí un año, aquí en Chapalita, aprendiendo el español. Qué bien, ¿verdad? Los niños, Kimberly tenía como 2 años, pero entre como 3 meses estaba hablando como una mexicana el español. Muy después olvidó su español. Tenía que recuperar por el Espíritu Santo lo que Dios tenía intención para ella, ¿verdad? Pero con esto el Señor nos mandó a Colombia, Sudamérica. Y con esto felizmente conocimos a Esther Julia. Ella era la secretaria para mi esposo Glenn, superintendente de las Asambleas de Dios. Pero yo no entendí los católicos. Me fui un día a un barrio para evangelizar y cuando salí de la iglesia, imagínense, habían escrito sobre nuestro carro una palabra que nunca jamás hubiera entendido. P-U-T-A. Yo no pensé muy bien de ustedes. Pero el Señor sobrepasó todo esto, me dio una ansia de evangelizar. No para sacarlos de la iglesia, sino conocerlos. Y por eso conocíamos las primeras carmelitas. Ya no quería sacarlas del convento, sino conocer el corazón de estas monjitas. Después el padre García Herreros en Bogotá, Colombia, que nos abrazó y nos hizo sentir y palpar tan tremendamente el amor del sacerdocio, el amor de la iglesia. Ya nos preguntamos nuevamente, ¿ahora qué? 6 años en Colombia y con esto ya un día volvimos a los Estados Unidos nomás para un descanso. Pero Dios tenía otro plan, porque el Señor nos había mostrado el plato fuerte, la Eucaristía. Ya nomás por una visión orando por los católicos, pero plenamente lo que era la sangre y el cuerpo de Jesucristo en plenitud, y ya no podíamos voltear atrás. Y ya con nuestros hijos, años después, en 1972, fuimos así confirmados y bautizados en la fe católica y bendecidos para fundar Carisma en Misiones. Gloria a Dios. Para terminar, un Pentecostés tiene que ser actualizado diariamente en nosotros. No solamente para la misión del Señor, no solamente para dócilmente abrirnos a quién es el Señor, confiar en la misión que Él tiene preparado para nosotros como familia, pero también, como Kimberly ha hablado, en los momentos más difíciles. Jamás hubiera pensado que un día, después de 20 años de matrimonio, el único hombre que yo había amado en la vida, Glenn Kramer, ya terminó su vida con nosotros. El ataque de Satanás era tanto en nuestras vidas que ya él se fue de la casa dejando a Kimberly así con 13 años con corazón roto. Marcos ahora estuvo 16 años bajo su llorar entre las sábanas de su cama en drogas y alcohol. Y esta mujer que hubiera dicho una vez, sí Señor, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Yo sé que tú tienes para mí un plan maravilloso. Todos los años que habíamos celebrado en Colombia, quizás los años más felices de Glenn allí, todo lo que había comenzado como estos dones maravillosos repartidos de entre pueblo, que todavía ahora son millares de personas como Jairo y Sandra saben de lo que es la evidencia de lo que era este soplo del Espíritu Santo en la familia Kramer. Pero el enemigo es rabioso, cuidado, porque él juega atrás con nuestras debilidades, ¿sí o no? Él quiere destruir el hogar, como hemos escuchado. Pero por un bendito Pentecostés en nuestra vida no podemos tirar la toalla. Así cuando Glenn salió de nuestra casa, yo estuve en un auditorio y ya había comenzado a llegar centenares, si no miles, de nuestro pueblo hispano en Los Ángeles, cantando alabaré, comenzando esta renovación en el Espíritu allí por mandato del Señor. Recuerdo que tuve mi acordeón y ahí estaba atrás de la cortina
Y el Señor me decía, Marilyn, ponte de pie, toma su acordeón y sal al otro lado de la cortina. Tú crees que no puedes, pero yo te voy a dar otra canción. La gente seguía cantando, no sabía la profundidad del dolor de mi hija, la situación de mi hijo. Así en este momento el Señor me dio la valentía por este Pentecostés en mi vida, de levantarme, pasar al otro lado de la cortina y comenzar la canción. El gozo del Señor me fortalecerá, el gozo del Señor. Y comencé a cantar. Y toda esta bola de tantos años atrás de la cortina con enfermedades psicológicas en nuestro hogar. Nos casamos por amar, pero a veces no nos damos cuenta de las enfermedades como cáncer que sigue en nosotros para hacernos separar o hacernos divorciar o hacernos destruir. Pero en todo esto el Señor es fiel. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Un día el Señor maravillosamente yes. Cuando estuvimos muchos años después, como Kimberly cantó hoy, tocó hoy el tema, cuando el Señor me volvió a mi niña, el Señor hizo este milagro en ella, despertarla, a reconocer que Dios no había terminado con esta familia todavía. Como el Señor reconoce en esta mamá que el único capítulo no ha sido escrito todavía. Amén. Gloria al Señor. Por mi hijo Marcos, que hoy día no sabemos por dónde está, pero yo sé que está en la mano del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ustedes leen en mi libro, Te llegará gozo en la mañana. Glenn se casó con una monjita. Imagínense. Me decía un día, Marilyn, no te preocupes, somos como San Francisco y Santa Clara. ¿Cómo se confunden, verdad? ¿Cómo se confunde a veces por el enemigo que viene atrás a hacernos esas barbaridades en la mente? Pero gracias al Espíritu de Dios que nos hace constantes, ¿sí o no? Con todo esto, hasta hoy día puedo decir que Glenn Kramer es amigo de la familia de Carisma en Misiones y es el papá de Marcos y Kimberly, y Glenn y su esposa Jeanette son uno de los mejores amigos de mi corazón. Y esta Navidad tendremos el privilegio de tener todos en la casa Kramer. Aleluya, gloria al Señor. Joshua, el nieto mío, el de Kimberly, me decía un día, Grandma, abuelita, dime una cosa, ¿cuántas abuelitas tengo? Pero mira, todo esto podría ser dejar nomás un testimonio, pero es una manera de vivir, hermanos. El mismo rosario nos da la base firme del gozo del Señor. El mismo rosario nos enseña que aun pasando por valle de muerte, llegará un día de gloria. Y este día de gloria nos enseña que también nos va a pasar el ministerio de Jesús. Y un día estaremos con Él. Pero todavía ahora para nosotros espera el despertar. Cuando Dios mira a nuestros ojos, Él dice, ven a mí, amado mío. Quiero ver tu rostro. Quiero escuchar tu voz. Y el día que yo encontré al Señor en este campo de los jóvenes, cuando me entregué completamente al Espíritu de Dios como una hija de predicador rebelde que era en este momento, el Señor me tumbó en el Espíritu para aclarar su decisión sobre mí. El día de Pentecostés no solamente fue ayer, pero también es el día de hoy en mí. Cuando escucho a mi hija, cuando escucho a ustedes, es un gran querer nuevamente, dócilmente ofrecerme al Espíritu de Dios. Ser bautizada en el poder de Dios. Que este fuego que me consuma para que yo no peco en contra de Dios y que pueda terminar felizmente como Rebeca, como Isaac, al encuentro con el Señor.
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nosotros. Esa es una familia. Ese es un día de bendición para nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, como hizo en el día de Rebeca, Él no solamente nos despierta, Él no solamente nos hace recordar de las cuantas bendiciones que Dios ha hecho, pero te ve por los ojos y el corazón y dice, ahora te espero.